¿Necesitas ver ejercicios de estiramiento que realmente te sean útiles para bailar tango? En esta clase de tango argentino para principiantes vamos a ver una breve rutina con ejercicios de estiramiento fundamentales para bailar y poder practicar todos los días sin necesidad de tener conocimientos previos. ¿Por qué es tan importante la elongación? Si te interesa que te cuente, quédate a ver este video. Seguime hasta el final. Como vimos en la serie de videos 3 ejercicios de equilibrio para bailar tango, cuyos enlaces te dejo aquí abajo en la descripción, lograr mantener el equilibrio en la danza es fundamental para bailar. Pero para poder lograrlo debemos prestarle atención a nuestra postura, a nuestro eje y también a la elongación, es decir, la flexibilidad que puede adquirir nuestro cuerpo desde la relajación de su musculatura. Con postura me refiero al modo en que la bailarina acomoda el cuerpo antes de bailar y al bailar. Como ya vimos en el video Postura, Eje y Equilibrio, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Y además, como vimos, en el baile de tango existe una postura individual y una postura de la pareja que se abraza. Si bailar es el arte de dominar el cuerpo, podemos decir que la elongación es un medio para conseguirlo. Te sugiero que realices todos los ejercicios con ropa cómoda y preferentemente descalza, o con un par de medias, sobre todo para que controles tu cuerpo y te sientas segura. Y si no lo hiciste ya, te invito a que formes parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, continuemos. Ejercicio 1, empeine y tobillo. Comenzamos parándonos con los pies juntos en paralelo. Con los dedos bien apoyados en el piso, vamos a levantar un talón y luego el otro. Despacio, subimos y bajamos. Cuando descendemos, la sensación que sentimos es la de resistir el piso, es decir, no abandonamos el cuerpo para apoyar con todo nuestro peso los pies, sino que vamos a hacer una pequeña resistencia para controlar el descenso. La idea es llevar nuestro peso a todos los dedos del pie, estirar bien el empeine y resistir el piso para bajar el talón. Nos ayudamos con la respiración, inhalamos y exhalamos a la par que movilizamos nuestros pies para entrar en calor. Practiquemos esto unos minutos. Luego vamos a apoyar el peso de nuestro cuerpo al centro del pie y vamos a levantar los dedos de los dos pies en simultáneo. Levanto y apoyo. Ahora vamos a combinar los dos movimientos. Levantamos los talones, apoyamos en el piso, levantamos los dedos y apoyamos en el piso nuevamente. Nos ayudamos con la respiración. Inhalo, levanto los talones, exhalo y los bajo hacia el piso. Inhalo y levanto los dedos del pie, exhalo, los apoyo. Vamos a repetir estos ejercicios combinados 2 veces más, ahora en silencio. En esta oportunidad, seguimos paradas con los pies en paralelo, inhalamos y levantamos el talón de un pie y exhalamos y rotamos el talón hacia un lado y hacia el otro, como si estuviéramos dibujando un círculo. Cambiamos de pie y repetimos el ejercicio. Vamos a practicar este movimiento en silencio 2 veces más. Ejercicio 2, metatarsos. Vamos a pararnos otra vez con los pies en paralelo y vamos a llevar una pelotita de tenis hacia nuestros metatarsos. Es importante que los dedos del pie estén mirando hacia abajo y no apuntando con tensión hacia arriba. Vamos a ayudarnos con la respiración, inhalando y exhalando a la par que movemos la pelotita de un extremo del metatarso hacia el otro. A la par que hacemos este movimiento, ejercemos una leve presión sobre la pelotita. El pie que está apoyado en el piso debe permanecer cerca del que se está masajeando con la pelota. Hay que apretar la pelota con suavidad. Nada, cuando hablamos de elongación y danza, debe hacerse con tensión.
necesitamos relajarnos. Tampoco hace falta, si no llegás, llevar la pelotita de un extremo al otro. Vamos haciendo este movimiento teniendo en cuenta nuestra propia situación. No estamos compitiendo, cada una tiene que centrarse en su propio cuerpo y nada más. Si en alguna de las zonas mientras haces este ejercicio u otro sentís algún dolor, es conveniente que consultes con un profesional de la salud. Vamos a repetir el movimiento ahora con el otro pie. Ejercicio 3, respiración. Respirar correctamente es fundamental en la danza. Es decir, una correcta respiración nos permite mantener el ritmo de baile y no cansarnos. Por ejemplo, cuando estamos realizando alguna figura o algún movimiento. Junto con esto, mantener nuestro centro también es fundamental. Para comprender qué es nuestro centro, pensemos en los músculos abdominales y lumbares que rodean y sostienen el busto como un corset. Una buena postura es clave para lograr seguridad y confianza, sobre todo con uno mismo. Pero no basta con practicar la postura de tango una vez al día. Lo que tenemos que lograr es pensar en ella, en nuestros gestos y actividades cotidianas. Por ejemplo, cómo nos sentamos, paramos o nos agachamos. Vamos a pararnos con los pies en paralelo, las piernas levemente separadas. Inspiro y levanto los brazos. Relajo las manos, los dedos. Junto los brazos por arriba de mi cabeza y luego exhalo a la par que los bajo nuevamente y los coloco cerca de mi cuerpo. Repetimos 2 veces más. Inhalo para subir los brazos y exhalo para bajarlos. En todo momento, mis pies están bien apoyados en el piso. Trato de relajar también los dedos de los pies. Repetimos el movimiento, ahora en silencio. Ejercicio 4, estiramiento lateral. Me paro con los pies en paralelo, relajo los hombros, ubico el brazo derecho en la cintura, subo el brazo izquierdo y exhalando lo llevo hacia el costado, estirando las costillas, sin exagerar el doblez del cuerpo. Tenemos que ser cuidadosas en cada ejercicio para no exigirnos de más, especialmente si sos principiante y no estás acostumbrada a realizar este tipo de movimientos. Cada vez que exhalo, trato de relajar un poquito más para ir un poco más abajo con el brazo. La elongación es una consecuencia de la relajación de los músculos y esto se va consiguiendo con el tiempo y con la práctica. Nunca se debe forzar y mucho menos hacer rebotes. Cuando siento que ya no puedo bajar más con el brazo, vuelvo a retomar el centro y descanso el brazo junto a mi cuerpo. Vamos a repetir el ejercicio ahora para el otro lado. Ejercicio 5. Estiramiento de cuádriceps. En este ejercicio podemos apoyarnos contra una pared o contra un mueble. Vamos a llevar todo el peso de nuestro cuerpo a una pierna y vamos a flexionar la otra llevando el talón hacia el glúteo. Tal vez al principio, sobre todo si sos principiante, te quede el talón lejos del glúteo, pero no es un problema. Con la práctica va a tornarse más fácil. Recordá siempre que la elongación viene por la relajación, así que nunca te exijas de más. Cuando hacemos este ejercicio, el torso siempre permanece derecho, es decir, no nos inclinamos hacia adelante. Lo que también debemos hacer, dependiendo de cada situación particular, es llevar el pie que estoy sosteniendo con la mano hacia arriba. Ahí vamos a sentir que el cuádriceps tira un poco más, es decir, se estira un poco más. Recordemos que el cuádriceps es uno de los músculos más grandes de nuestras piernas y se compone de 4 porciones que se localizan en la parte anterior del muslo y que están diseñados para generar movimientos tanto en la rodilla, que es su lugar de inserción, y en la cadera, que es uno de los lugares donde se origina.
Fortalecer este músculo es clave, entre otras cosas, para fortalecer las rodillas. Cuanto más veces practiques los ejercicios, más vas a conseguir la relajación y por consiguiente poder elongar la musculatura. Siempre realizalos con mucho cuidado y prestando atención y ayudándote con la respiración. Nunca hagas movimientos bruscos. Si quisieras más clases como esta o que te muestre un ejercicio de tango o un movimiento en particular, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y si no lo hiciste ya, no olvides suscribirte al canal y formar parte de la comunidad Tango Milonga, activando la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte al canal me alienta a compartirte más información. Ahora sí, gracias por acompañarme, un abrazo de tango.